nos interesa hablar, bueno, ahí estoy grabando, en este caso nos interesa hablar de trinomio, o sea, una expresión algebraica que tiene tres términos, ¿ya? Comúnmente, una de las expresiones con las que uno más se encuentra o más frecuente es este tipo de expresiones, ya en los trinomios, por lo menos dada la primera base para poder trabajar con este tipo de expresiones algebraicas, uno parte de este tipo de ejercicio. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero con eso? Que si tú te das cuenta, acá tenemos una primera variable que está elevada al cuadrado, tenemos después una segunda variable que no tiene exponente o que está elevado a 1, y un tercer término, ya no es variable, es un término que es constante y que es un número, ya que no tiene variable. Entonces, esto es lo más frecuente con lo que uno se encuentra cuando comienza a trabajar con este tipo de expresiones algebraicas que se llaman trinomios, ¿ya? Entonces, solo para corroborar algo. Por ejemplo, si yo coloco esta expresión que está acá, y la voy a subrayar con amarillo, yo te pregunto a ti, ¿eso que está ahí es un trinomio? No es un binomio Es un porque tiene binomio. dos términos. Ya, muy bien, es un binomio, ¿cierto? Entonces, esa es la clave para uno identificar qué tipo de expresión es la que uno está queriendo desarrollar. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque la forma de factorizar un binomio, la forma de factorizar un trinomio es distinta. Ya hay ciertas reglas que se pueden seguir para poder factorizar una u otro tipo de expresión. Entonces, en este caso, vamos a factorizar de una manera bastante sencilla que va a aplicar para prácticamente todos los casos en los que nos encontremos con este tipo de expresiones, con trinomios. Y bueno, en base al desarrollo de este tipo de contenidos se va a ir complejizando, como te comentaba hace un momento, el cómo tratar de resolver este tipo de expresiones, ¿ya? Así que, mira, para yo poder factorizar esto que tenemos acá, nosotros vamos a de alguna manera descomponer esta expresión que tenemos acá. Así que, mira, dame un segundo. Ya. Ya, ahora sí. Entonces, como te digo, la idea de factorizar un trinomio casi siempre es llegar más o menos al mismo resultado, ya es una forma de escribirlo. Entonces, esta factorización nosotros la vamos a descomponer en dos paréntesis, ¿ya? Entonces, al descomponer la expresión en dos paréntesis, nosotros tenemos que buscar cuáles son los términos que van a estar al interior de cada uno de estos dos paréntesis. Entonces, ¿cómo podemos descubrir eso? Bueno, eso lo vamos a hacer aquí en esta parte de abajo. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la variable que está al cuadrado, ¿ya? En este caso, yo te pregunto, ¿qué variable está al cuadrado? X cuadrado. El x cuadrado. Entonces, lo que hacemos siempre es anotar dos paréntesis que se están multiplicando, ya por eso no le pongo nada, haciendo alusión a que hay una multiplicación entre ambos paréntesis, y en ambos paréntesis, como es un x cuadrado, ya yo voy a colocar un x en uno y un x en el otro, ¿ya? Ya. Dando a entender que cuando estos dos se multipliquen, yo voy a poder obtener nuevamente un x cuadrado, que esa es la idea. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Ahora, y esta pregunta va a ser prácticamente para todos los casos, o es la primera pregunta que uno se hace cuando trata de descomponer este tipo de expresiones que son los trinomios. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, hay un número, ¿ya?, que va a acompañar al x de ese paréntesis y al x del siguiente paréntesis. O sea, ambos paréntesis van a tener un x, ¿ya? Porque haciendo los dos x multiplicados tenemos un x cuadrado, y además cada paréntesis va a tener números, ¿ya?
estos números nos van a permitir volver a desarrollar. Si nosotros volvemos a desarrollar el ejercicio, tenemos que llegar exactamente a lo que está arriba. Esa es la idea, que con factorización o descomposición de alguna expresión algebraica, nosotros podamos obtener prácticamente el mismo resultado. Entonces, vamos a colocar signos más, dando a entender que aquí en este espacio, nosotros vamos a colocar un número, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es ese número? Nos hacemos la siguiente pregunta. O sea, nos hacemos dos preguntas en realidad. Por un lado, dos números que multiplicados nos den 81. Y la segunda pregunta es dos números que sumados nos den 18. ¿Por qué? La regla siempre indica que los dos números tienen que multiplicarse para obtener el de la derecha, o sea, la expresión numérica que nosotros tenemos, ¿ya? Y estos mismos dos números, a la vez, tienen que cumplir con la segunda condición, que es que tienen que sumar el mismo resultado que ese número que está ahí. No el X, sino solo del número que acompaña a la X, ¿ya? Entonces, aquí ya es un poquito jugar con las diferentes iteraciones que yo puedo hacer con dos números, puesto que tienen que cumplirse estas dos condiciones. Si se logran cumplir estas dos condiciones, tenemos de alguna manera la factorización o la descomposición de la expresión algebraica, que en este caso es un trinomio, ¿ya? Así que, mira, vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué dos números nos dan 81? ¿Ya? En este caso, bueno, existe una infinidad de combinaciones, pero una interesante es poder multiplicar 9 por 9. Ah, sí. 9 por 9 es 81, ¿cierto? Sí. Ya. Luego, yo tengo que corroborar, que eso es lo importante, porque acá yo puedo jugar un poquito, y puedo decir, ya, a ver, voy a hacer diferentes combinaciones que me multipliquen 81. Y no sé, a lo mejor puedo decir 81 por 1, 40,5 por 2, ya, pero esas combinaciones no me van a permitir que al sumarse me den un resultado igual a 18. Ya, pero en este caso, si yo multiplico 9 por 9 es 81, y ahora dice que esos dos números sumados tienen que dar 18. Entonces, si yo pongo 9 más 9, eso es igual a 18. 18. ¿Cierto? Ah, ya. Entonces, este número va a ser exactamente el mismo aquí y el mismo acá. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, y acá, mira, vamos a tratar de ser lo más explícitos posibles en el desarrollo para que tú puedas entender de mejor manera y en función de lo que a ti te vayan pasando tú puedas ir por una u otra opción. Esta es una alternativa, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí estaría de alguna manera la descomposición de la primera expresión. ¿Y cómo tú corroboras esto? Bueno, desarrollando ese ejercicio, ¿ya? Y aquí yo voy a hacer el desarrollo. Y de ahí vamos a hacer la otra alternativa, que es tratar de llevar cada uno de los trinomios a una expresión como un cuadrado de binomio, ¿ya? Y de ahí voy a explicar paso a paso para poder llegar a eso. Pero, en primer lugar, me interesa ver y corroborar que lo que yo acabo de hacer es correcto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, desarrollo la multiplicación de x más 9 por x más 9. Y eso, si me da el resultado de acá arriba, entonces quiere decir que esa descomposición está bien y por ende podemos seguir a un paso adicional, ¿ya? Si no, tenemos que volver a pensar en estos numeritos que me van a permitir, ¿cierto? Me van a permitir descomponer y, en la medida de lo posible, factorizar esa expresión, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, multiplico. La multiplicación es distributiva, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que este x, ¿ya? Ese x va a multiplicar a x
y luego va a multiplicar a 9. Y este 9 Ya. va a multiplicar a x y después va a multiplicar también a 9. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, partimos. Primero, x por x. ¿Cuánto es? X cuadrado. X cuadrado. Muy bien. X por 9. ¿Cuánto es? 9X. 9x. ¿Ya? 9 por x. ¿Cuánto es? 9X. ¿Ya? Y finalmente 9 por 9. ¿Cuánto es? 81. 81. Perfecto. Ahora, lo que nosotros tratamos de conseguir es identificar si es que hay algún término que sea semejante o que exista cierta cantidad de términos semejantes en la expresión que se puedan agrupar de alguna forma. Y producto de la agrupación, yo poder reducir. ¿Identificas alguno? El 9X. Muy bien, el 9x, ¿cierto? Entonces me quedaría x cuadrado. ¿Qué más? 18X. ¿Ya? 18x y 81. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el resultado y como nos podemos dar cuenta, coincide exactamente con ese resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que esta descomposición que hicimos nosotros está Está correcta. ¿Ya? ya. Ahora, dicho eso, mira, si tú te das cuenta, nosotros tenemos paréntesis x más 9 y paréntesis x más 9. ¿Ya? Eso que está ahí, ¿es igual o son diferentes? Cada Es paréntesis igual. son iguales, ¿cierto? Es como cuando tú tienes, por ejemplo, mira lo que voy a escribir acá. Cuando tú tienes tienes A y al ladito yo te voy a poner un... No, mejor lo voy a poner entre paréntesis, porque para hacer lo mismo. Si tienes un A entre Pero paréntesis y otro no, A entre paréntesis, ¿qué puedes hacer con esos dos? X más 9, ¿Cómo? los dos paréntesis son iguales. Sí, sí, correcto. Espérame, a ver, déjame desconectar. No se puede. ¿Cómo? Dime nomás. ¿O no? ¿Se escucha, vale, o no? Lo que es la expresión más grande del trinomio. Entonces, Ya. mira, solo con fin de explicar un poquito más esta parte, yo lo que voy a hacer va a ser asumir, ¿ya? Que hasta aquí llega el ejercicio, ¿ya? Mira, lo otro que voy a hacer antes, ya vamos a hacer dos cositas. Una va a ser cómo podemos encontrar estos dos numeritos, ¿ya? De una manera más precisa. Porque si te das cuenta, nosotros ¿qué hicimos ahora? Nosotros dijimos, ya, a ver, podemos pensar un poquito cuáles son los dos números que cumplen con estas dos condiciones. Pero también existe otra forma, ¿ya? De poder encontrar estas soluciones, ¿ya? ¿Y cuáles son estas dos formas? Es poder encontrar, ¿ya? Esto que está acá, poder tomarlo como una ecuación de segundo grado y a partir de esa ecuación de segundo grado nosotros podemos encontrar estos dos números de una manera, como te digo, más directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a asumir que no sabemos nada de esta parte y que lo vamos a tomar de cero para darte una segunda solución o una segunda forma de resolverlo. Ya. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede decir ya en este caso es más sencillo
yo me encuentro de alguna manera con una expresión que me es fácil o relativamente fácil poder encontrar esta combinación de números que multiplicados me dan 81 y sumados me dan 18, pero puede haber por ahí algún otro trinomio, alguna otra expresión algebraica en donde no sea tan sencillo poder encontrar estos dos números que cumplan con ambas condiciones de manera simultánea. Entonces, para eso, nosotros vamos a ocupar lo siguiente. Déjame ver si la tengo por acá guardada. Vamos a ocupar esta fórmula. No sé si la has visto por ahí. Creo que no. Ya. Entonces, mira, yo la voy a colocar en fucsia. Esa fórmula que está ahí ya nos permite trabajar con este tipo, ¿ya?, de expresiones, pero tomándolas como una ecuación de segundo grado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si yo tengo lo siguiente, mira, si yo tengo x más 7 es igual a 12, y si yo quiero encontrar el valor de x, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, yo tengo que despejar, ¿cierto? X, entonces me va a quedar x es igual a 12 menos 7. Por ende, x va a ser igual 12 menos 7. ¿Cuánto es? Eso es 5. Y por ende, yo sé que el resultado o el valor de x es 5. Bien, sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un x cuadrado? ¿Ya? Cuando yo tengo un x cuadrado, significa que dentro de la expresión yo tengo dos soluciones, no solo una. ¿Ya? Por esta razón, si te das cuenta, acá arriba nosotros buscamos dos números. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que encontrar estos dos números de manera, como te digo, más directa, de manera tal de poder tenerlas a mano sin tener que pensar tanto de repente. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto porque era solo para ejemplificar. Y vamos a tomar esta fórmula. ¿Ya? Entonces yo aquí te voy a ir explicando un poquito de dónde sale cada una de las letras que están acá. ¿Ya? La fórmula, la idea, bueno, yo creo que te la van a hacer aprender de memoria, de alguna manera. Entonces, la fórmula siempre es la misma. ¿Ya? Es una fórmula, como te digo, para encontrar soluciones en una expresión, en un trinomio, o en una expresión, simplemente, que sea de grado 2, es decir, que tenga el término de mayor grado esté elevado al cuadrado, lo que nos va a entender que es una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, mira, tú te das cuenta que es para encontrar x, dice, o para encontrar cuánto valen estos x, yo tengo que considerar el valor de b, el mismo valor de b al cuadrado, ¿ya? Luego dice que tengo que considerar un a, después un c, y abajo nuevamente aparece un a. ¿De dónde aparece cada una de estas letras? Bueno, cada una de las letras corresponde al número, ¿ya?, que acompaña a la expresión. ¿En qué sentido? El término que está al cuadrado, de ahí, del término que está al cuadrado, yo obtengo la letra A. ¿Y cómo la obtengo? Bueno, tengo que fijarme en cuál es el numerito que está delante de ese x cuadrado. En este caso, si yo te pregunto, ¿cuál es el número que acompaña a x cuadrado? Ups. Desconecta, o se dice, te sale y ya sé por qué es, así que no te preocupes. Oye, mira, lo que estamos viendo, como te digo, siempre partimos de esta base. Siempre que tú tengas este tipo de expresión, en donde tú tienes que buscar estos dos números, ¿ya? La idea es que tú puedas aplicar esta fórmula, ¿ya? Es la misma. Es exactamente la misma fórmula para todos los casos, ¿ya? Así que, Ya. mira,
Ahora, para poder aplicar esta fórmula, nosotros necesitamos conocer cuál es el valor de cada una de las letras que intervienen en la fórmula, es decir, cuál es el valor de menos b, cuál es el valor de b cuadrado, cuál es el valor de a, de c y de a nuevamente, para poder resolver esta fórmula que nos va a entregar la solución de estos dos números que cumplen con estas características de que multiplicados son el número de la derecha del trinomio y sumados son el número que acompaña a la variable de al medio del trinomio. ¿Ya? Entonces, esto va a ser aplicable siempre y cuando tú tengas una expresión algebraica en donde el mayor grado de la variable sea 2. ¿Ya? Si tú tienes otra expresión como elevado a 3, por ejemplo, ya es otra la forma de poder resolver ese tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a identificar cuál es el valor de cada una de estas letras, ¿ya? De B, de A y de C, ¿ya? ¿De dónde proviene A? Bueno, A siempre nosotros la obtenemos o comúnmente la obtenemos del primer término, o, dicho de otra manera, para que sea un poquito más preciso, de aquel término, de aquella variable que está elevada al cuadrado, ¿ya? Es decir, del x cuadrado. Entonces, ¿de dónde sale el A? El A es un número. ¿Qué número es? Bueno, es el número que acompaña, en este caso, a x cuadrado. Si yo te pregunto, o el número que está a la izquierda de x cuadrado, ¿qué número está acompañando a x cuadrado en esta expresión? El 18x. ¿Ya? Pero mira, solo focalízate en ese. Perdón. En el que voy a poner en negrita. Olvídate de todo el resto y solo piensa que esto es un x cuadrado. Si yo te pregunto, ¿qué número está multiplicando a x cuadrado? ¿Tú sabrías qué número es? El 2. ¿El 2? ¿Segura? Sí. No. Ya, mira, es que siempre que tú tengas una expresión, una variable, en donde no aparezca un número, por ejemplo, en este caso, en el 18x es más fácil. Si yo te pregunto, ¿qué número acompaña a x? Es el 18, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, como no hay ningún número, cuando no hay ningún número, nosotros decimos que el número que acompaña es un 1, ¿ya? Ya. ¿Sí? Entonces, vamos a poner acá abajo, perdón, A es igual a 1, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer valor. Luego también queremos saber cuánto vale B, ¿ya? B es el número que acompaña a la segunda expresión, ¿ya? O a la que, en este caso, no está elevada a 2, pero que tiene variable, ¿ya? ¿Y cuál sería ese número? Ya. El 18. El 18, ¿cierto? Muy bien. Y C siempre va a ser el número que queda solo. Y en este caso, ¿qué número es? 81. 81. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a tomar esta fórmula que está acá. La voy a copiar, sí, para que podamos seguir el paso a paso. Bueno, esta fórmula uno después se la aprende de memoria por el hecho de que uno tiene que usarla varias veces. De primera, obviamente, uno la va viendo, pero después ya uno se la aprende de memoria. Entonces, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar en cada una de las letras estos valores que nosotros tenemos acá arriba, ¿ya? Entonces, la idea de la fórmula es que nosotros lo único que cambiamos son las letras. El signo y los exponentes, nosotros los dejamos tal cual, ¿ya? Entonces, para cuidarnos de eso, vamos a colocar el reemplazo entre paréntesis, es decir, donde está B, si tú te das cuenta hay un menos antes, lo vamos a dejar tal cual, no lo vamos a mover, pero dentro del paréntesis, en vez de B, yo voy a colocar el valor de B. ¿Cuánto vale B? 1. B. 1. ¿Segura?
Hasta 18. 18, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Ya, nos vamos. Mira, ese que está ahí, para que no te asuste, es un más menos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que van a salir, como yo te decía, van a salir dos soluciones. Entonces, en una nos va a servir con más y en la otra nos va a servir utilizar el menos. ¿Ya? Es solo ese asunto más que nada. Entonces, Ya. acá tenemos nuevamente un B y dijimos que los exponentes lo íbamos a respetar. Entonces, en vez de B, colocamos un paréntesis. ¿Y cuánto era B? Era 18. ¿Ya? Luego seguimos Ya. hacia acá. Tenemos un A acá. El 4 también lo dejamos. Ya lo único que vamos a cambiar son las letras por los números. Y ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale A? 1. 1, perfecto. Y C, ¿cuánto vale C? 81. 81. Y abajito nuevamente colocamos A, que vale 1. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir desarrollándolo hacia la derecha. Me voy a saltar un espacio y lo voy a pegar acá. Ahí sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de resolver toda esta expresión algebraica, ¿ya? Entonces, vamos a ir resolviendo los paréntesis y lo que podamos multiplicar, ¿ya? Entonces, mira, este 18 que está acá, yo puedo eliminar ese paréntesis. Si yo elimino ese paréntesis, este 18 me va a quedar como un menos 18 o un 18 negativo, ¿ya? Ya. Luego, sigo hacia la derecha y acá tengo un 18 elevado al cuadrado, ¿ya? Si yo resuelvo 18 elevado al cuadrado, el resultado es 324. Entonces, en vez de ese 18 al cuadrado, yo voy a colocar un 324 porque ese es el resultado de 18 por 18. Luego, yo resuelvo esto que está acá. ¿Y esto que está acá qué es? Bueno, no es más que una multiplicación, ¿ya? Es una multiplicación de 4 por 1 por 81, ¿ya? Ya. Y el signo, dejémoslo así tal cual, ¿ya? Porque va a quedar todo el resultado que me dé acá, me va a quedar finalmente como un negativo. Entonces, yo digo 4 por 1, ¿cuánto es? 4. Y 4 por 81, ¿cuánto es? 324. ¿Cierto? Sí. 324. 24. Ya. Y abajo, 2 por 1 es lo mismo que 2. Ya. Entonces, ahora voy a seguir resolviendo. Mira, 324 menos 324, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Ya? Y ahí no tenemos mucho más que hacer. Ahora, vamos a seguir resolviendo hacia el lado. Yo te pregunto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. 0, ¿cierto? Porque 0 por 0 es 0. Entonces, esto que está acá, perdón, eso que está ahí, yo acá lo voy a desarrollar. Ese me va a quedar menos 18 y este raíz de 0 me va a quedar como un 0. Ya. Ya, perfecto. Entonces, aquí ya nosotros tenemos para jugar ya las dos formas. Mira, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Y esta parte es súper importante. Mira. Como son dos soluciones, yo voy a escribir acá x1 va a tener un valor y x2 va a tener y x2 va a tener otro valor. ¿Ya? ¿Qué valor va a tener x1? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente forma. Si tú te das cuenta, mira, aquí hay un más menos, ¿ya? Como te decía hace un momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para buscar la solución de x1, yo tengo que colocar un signo más.
Y para buscar la solución de x2 me tengo que quedar con el signo menos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues en este caso, en vez de más menos, yo coloco solo más. Y abajito, para la otra solución, yo coloco un menos, ¿ya? Y ahí tengo, eso quiere decir que esto yo lo puedo descomponer y me va a dar dos formas. Esta es la primera forma, en donde yo dejo el signo más, y esta es la segunda forma, en donde yo coloco un signo menos, ¿ya? No sé si se entiende Ya. esa parte. Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, ahí ya tenemos algo un poquito más sencillo de resolver. Entonces vamos a resolver esa parte. Menos 18 más 0, ¿cuánto es? Menos 18. Menos 18, entonces ahí me queda menos 18. Y menos 18 dividido en 2, ¿cuánto es? De 9 ¿Ya? menos 9. Menos 9, ¿cierto? Y ahora resolvemos. Entonces, esa sería la primera solución, menos 9, ¿ya? La vamos a dejar ahí subrayada. Y la segunda solución la vamos a resolver ahora. Entonces tengo esto. Tú ya dijiste, ¿cierto? Menos 18 menos 0, ¿cuánto es? Menos 18. Ya, menos 18. Y menos 18 dividido en 2 nuevamente me da menos 9. Entonces, en esta ecuación de segundo grado, si te das cuenta, la solución 1 y la solución 2 son exactamente las mismas, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo escribo de la siguiente manera. Voy a escribir que x, ecuación, x1 es igual, perdón, le voy a poner x es igual a 9, a menos 9, perdón, menos 9. Y aquí abajito, la segunda x, ya le voy a sacar el 1 y el 2, ¿ya? Porque estamos hablando del mismo x, si tú te das cuenta, es un x cuadrado, no hace una diferencia x1 y x2. Yo solo lo diferencié para buscar la solución. Entonces, x1, que acá no está con x1, pero técnicamente es eso, lo coloco como x, es igual a menos 9, y x2, que es este que está acá, también es menos 9, ¿ya? Entonces, mira, si tú te das cuenta, acá arriba, nosotros lo colocamos de esta manera, x más 9 y x más 9. ¿Ya? A eso es lo que se supone que uno debe llegar, ya, de alguna manera. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a eso que está ahí arriba? Bueno, sencillo. Lo único que tenemos que hacer es despejar o igualar a 0 esa expresión que está ahí. Entonces, si yo igualo a 0 esto que tengo acá, me va a quedar x, y si quiero igualar a 0 ese menos 9 que está ahí, lo tengo que pasar al otro lado del signo igual, y como está negativo a ese lado, al otro lado va a pasar positivo. Entonces me va a quedar x más 9 es igual a 0. Y en el de abajo, exactamente lo mismo. X más 9 es igual a 0. Y de ahí nosotros nos quedamos con esa parte. Y esa parte es la que nosotros ocupamos finalmente para colocarla en la expresión, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos a través de esta forma, ¿ya? Entonces, mira, lo que yo voy a hacer ahora va a ser hacer otro ejercicio y lo vamos a hacer inmediatamente con esta fórmula, perdón, con esta que tengo acá. Lo vamos a desarrollar inmediatamente con esa fórmula. De esa manera, Ya. nosotros nos aseguramos de encontrar estas soluciones y así tú te das cuenta cómo lo podemos hacer más rápido y no tenemos que andar adivinando estos dos números, porque acá no adivinamos, solo resolvimos la fórmula. Ya. Entonces, mira, lo que voy a hacer va a ser desarrollar acá está. Mira, tengo este ejercicio que lo voy a escribir acá, que es
Este que está acá, yo lo voy a cambiar, me va a quedar 24, 144. Ya, mira, tengo este ejercicio que está acá. X cuadrado más 24x más 144, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es encontrar estos dos números, ¿ya? Que multiplicados me den este y que sumados me den este otro, ¿ya? Pero en este caso no los vamos a pensar, sino que los vamos a encontrar con esta fórmula, ¿ya? Entonces, vamos en primer lugar a identificar, voy a saltarme un espacio acá, para que quede en otra parte, ahí sí. Entonces vamos a identificar cada una de las letras que lleva esta fórmula, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuánto es A en esa expresión? X, o sea, 1. 1, ¿cierto? Es el que acompaña a X cuadrado. ¿Cuánto es B? 24. ¿Ya? ¿Y cuánto es C? 144. Ya, muy bien. Entonces ahora lo que hacemos es tomar esta expresión que está acá y reemplazar, ¿ya? Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar, le voy a cambiar el color, lo voy a dejar en blanco, ahí sí. Chuta, perdón. En B voy a reemplazar por el valor que yo le asigné a B acá arriba, que es 24. 24. En este B cuadrado también voy a colocar un 24. En el A voy a reemplazar por el 1 y en el C voy a reemplazar por un 144. Luego me queda reemplazar acá en el A por 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esto que tenemos acá. Entonces, yo a ese 24 lo tengo entre paréntesis con un signo negativo adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar el paréntesis, ¿ya? Entonces me va a quedar como un menos 24. Más menos, raíz cuadrada de 24 al cuadrado. Ya vamos a sacar cuánto es 24 al cuadrado, que es 24 por 24. Que el resultado es 576. Entonces, en vez de eso, yo puedo anotar un 576. Luego, Ya. multiplico estos tres números. 4 por 1 por 144. 4 por 1 es 4 y 4 por 144 es 576 nuevamente. ¿Ya? Ya. Y 2 por 1 abajo es igual a 2. Espérame, dame un segundo para cerrar acá, para que no se escuche el audio. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos, tenemos esto que está acá. Y vamos a resolver esto que tenemos. 576 menos 576 es 0, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, luego, la raíz cuadrada de 0, como tú dijiste hace un momento, es igual a 0. 0. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Y aquí ya nosotros estamos en condiciones de sacar nuestros 2x. Entonces, en primer lugar, vamos a anotar acá, x es igual a menos 24 más 0 dividido en 2. Y eso es igual a algo. Y en segundo lugar, x es igual a menos 24 menos 0 dividido en 2. ¿Ya? Te pregunto, ¿cuánto es el resultado de eso?
Menos 12. ¿Ya? Menos 12, muy bien. ¿Y el de abajo cuánto vale? Menos 12. Menos 12, ¿ya? Es similar al anterior, tenemos el mismo resultado en un X y en el otro X. Entonces, si nosotros lo escribimos, nosotros estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo que X es igual a menos 12 en la primera solución, en la segunda solución estamos diciendo exactamente lo mismo, que X es igual a menos 12. Ahora, yo necesito expresarlo de la otra manera, ¿ya? Es decir, con los dos paréntesis que se están multiplicando, puesto que de esa forma yo sé cómo voy a proceder para construir la forma factorizada de la expresión algebraica. Entonces, eso que está ahí, yo lo puedo igualar a 0. Y para igualarlo a 0, yo lo que Tengo que voy... pasarlo para el otro lado y quedaría más 12. Ya, muy bien. X más 12 quedaría arriba, igual a 0. Y en la parte de abajo, ¿cierto? Quedaría exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo entonces eso lo puedo escribir. Yo puedo decir, esto que tengo acá, esta expresión que tengo acá, yo la puedo escribir de la siguiente manera. La puedo escribir como X más 12 y paréntesis X más 12. Igual. Tenemos el mismo tema de hace un momento. Tenemos exactamente la misma expresión en ambos paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en este caso? Colocamos x más 12 al cuadrado. Ya, muy bien. Entonces, colocamos, como dices tú, x más 12 al cuadrado, ¿cierto? Y ahí tenemos lo que se conoce como un cuadrado del binomio. Pero lo importante es que acá nosotros ya tenemos la expresión factorizada de esto que tenemos acá arriba, de esto. O sea, si nosotros tenemos que poner acá cuánto es ese resultado, bueno, ese resultado es x más 12 al cuadrado, ¿ya? Que es lo que acabamos de encontrar. Ahora, esto que está acá, nosotros podemos comprobarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Vamos a desarrollar ese cuadrado. El ejercicio, técnicamente, queda terminado en esta parte, ¿ya? Entonces queda terminado hasta ahí. Pero, si tú quieres corroborar que lo que se desarrolló está bien, tú puedes tomar tu resultado, ¿ya? Es decir, desarrollar esto, y te tiene que dar exactamente lo mismo que esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como es un cuadrado del binomio, ya, la fórmula del cuadrado del binomio siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma, y es el primer término al cuadrado más o menos, va a depender del signo, pero en este caso es más, porque es positivo, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, aplicado a este caso, yo lo quiero resolver acá. Yo lo quiero resolver acá. Entonces me queda el primero al cuadrado. ¿Cuánto sería el primer término de esta expresión al cuadrado? ¿Cuánto crees tú que es? X cuadrado. Muy bien, x cuadrado. Más 2 por el primer término, que es x, por el segundo término, 12. que es 12. ¿Ya? Y más el segundo término al cuadrado. ¿Cuánto es? 12 al cuadrado. ¿Sabes cuánto es 12 al cuadrado?
12 por 24. 12, Ah, no, 144. sí, 144. Ya, muy bien. Entonces me va a quedar, voy a desarrollar esa multiplicación, me va a quedar x cuadrado más 2 por x por 12. ¿Cuánto es? ¿Qué? 2 por x por 12. ¿Cuánto es? Ah, 24x. Ya, 24x más 144. O sea, según nuestro desarrollo, eso que está ahí, yo lo puedo convertir en eso. Y luego corroboro si eso que está ahí es exactamente, claro, es exactamente lo mismo que estaba al comienzo. Entonces, de esa manera, tú compruebas que lo que se hizo está bien. Entonces, cuando a ti te pidan factorizar una expresión de este tipo, tú dices, esta es la solución. ¿Ya? ¿Cómo lo supe? Bueno, lo primero que hice fue considerar la fórmula para buscar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Luego, para poder aplicar la fórmula, yo tuve que identificar cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C. Luego, reemplacé, ¿cierto?, en la fórmula y me dio las dos soluciones, que en este caso fueron las iguales. Luego, esas soluciones yo no las puedo escribir así directamente, sino que me conviene más igualar a 0. Y eso fue lo que hicimos acá. Y como producto de igualar a 0, nosotros llegamos a esta parte y luego lo escribimos de esta manera. Entonces, si te das cuenta, aquí hay ventajas y desventajas de una forma o la otra. Nosotros en la primera forma, en el ejercicio anterior, si te das cuenta, partimos inmediatamente de acá, inmediatamente llegamos acá. ¿Ya? Es más rápido, ¿ya? Pero el problema es que hay que tener la idea de cuáles son los números que yo voy a colocar en cada uno de los paréntesis. Entonces, si yo me equivoco en eso, va a estar obviamente malo mi ejercicio. Entonces es más rápido, sí, pero el de acá, en el que aplicamos nosotros la fórmula esta grande, claro, nos demoramos bastante más, es más lento, pero nos dio inmediatamente las soluciones, ¿ya? Entonces, de ahí va a depender mucho Ya. qué es lo que tú estés buscando. Si es que lo quieres hacer segura de primera, puedes ocupar la fórmula. Y después, a medida que vayas avanzando con la práctica de este tipo de ejercicio, vas a poder desarrollarlo de forma más rápida, sabiendo y haciéndote esa pregunta de cuáles son estos dos números que cumplen con un resultado de una multiplicación y con un resultado, ¿cierto?, de una suma. ¿Ya? Mira, esta parte yo sé que es un poquito más complicada, ¿ya? Entonces, mira, lo que vamos a hacer, voy a dejarte dos ejercicios de tarea para los que los puedas hacer cuando tengas tiempo, obviamente. Y lo otro que te voy a pedir es que tú puedas mandarle a la Yossi a través de tu mamá la tarea que te dieron para yo verla y de ahí ver cómo yo te puedo ayudar a resolver esa tarea y la podemos revisar en una clase siguiente. No sé si te parece. ¿Qué cosa es que se me pegó? Ya, te digo que yo te voy a dejar dos ejercicios para que tú los hagas cuando tú puedas, ¿ya? Y te Ya. voy a pedir que tú me mandes a través de tu mamá se lo va a mandar a la Yossi, cuál es la tarea que a ti te dejaron, ¿ya? Para yo poder revisar esa tarea o resolverla y explicártela en una clase que podamos tener próximamente. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Ya, Sí. entonces mira, yo te voy a dejar los siguientes, pero te los voy a enviar mejor te los voy a escribir y la Yossi te los va a hacer llegar a través de tu mamá. Pero recuerda que es para cuando tú puedas Ya. resolverlo, ¿ya? Lo que me interesa, Ya. lo que me interesa es que tú me hagas llegar tu tarea o las preguntas que te hicieron para yo poder ayudarte con eso y poder explicártela cuando tengamos clase.